Amén y amén. Gracias, Señor. Nos alineamos a tu espíritu. Hace un par de semanas, y yo creo que hace un tiempo ya, desde 2019 e inclusive antes, el 2018, Dios ha estado moviendo de una forma maravillosa acá en Renuevo de Gracia. Amén, ¿cierto? Hay una atmósfera especial. Pensamos que es el año del renuevo. Me acuerdo el martes antepasado el pastor Sofanor predicaba acerca de los pámpanos. Y cuando hablamos de renuevo nos referimos a estos pámpanos que reverdecen, que crecen. Y eso significa que aquí en Renuevo de Gracia Castro, el pueblo de Dios, los hijos de la casa, van a fructificar. Porque un pámpano no puede venir sin fruto. ¿Usted lo cree? Hay una fragancia distinta. Y durante esta semana que ha sido muy especial para mí, el Señor me ponía una inquietud y puso ciertas palabras en mi pensamiento y decía, Señor, en mi corazón yo pensaba y yo decía esta palabra, convicción, santidad, convicción, santidad. ¿Y sabe a lo que llegamos con Cristo? Al tema de hoy. El Señor hoy día nos quiere hablar de avivamiento. Declárelo y diga, hoy día me preparo para recibir una palabra de avivamiento. Yo y mi casa avivaremos esa llama para servir a nuestro Salvador. Denle un aplauso a Cristo. Pero yo decía, bueno, ¿qué es un avivamiento? Porque es algo, es como el vocabulario del pueblo de Dios. Todos los cristianos han escuchado esta palabra alguna vez. Y uno dice, es el mover de Dios. Sí, es el mover de Dios efectivamente. Pero yo decía, Señor, ¿qué es un avivamiento? Explícamelo. Y dice que el avivamiento es el despertar a través de un proceso de conversión y restauración suscitado por el creyente cuando éste busca renovarse. Le voy a invitar a que me acompañe al Antiguo Testamento en Segunda de Reyes, el capítulo 2, el versículo 19, por favor. Dice así en el nombre de Jesús, dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Puedes continuar con el 20, por favor? Entonces él dijo, traedme una vasija, ¿qué dice? Que se escuche. Y poned en ella, ¿qué? Y se la trajeron. Hasta ahí, déjalo proyectado por favor, hermano de multimedia. ¿Sabe qué? Esta palabra a mí me impactó. Por la sencilla razón de que nosotros para enfrentar un despertar espiritual, un avivamiento genuino de parte de Dios, donde nosotros podamos ser partícipes de ese avivamiento, tenemos que ser vasijas nuevas. No podemos ser una vasija vieja. Las vasijas viejas se trizan, se quebrajan, no pueden contener aquello que Dios quiere depositar. Y esto es lo mismo que los odres, ¿cierto? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla de los odres nuevos y los odres viejos, cuando se desperdicia el vino porque se colocó en un odre viejo, ¿cierto? Entonces, más encima, aparte de ser una vasija nueva, el Señor me llevaba a poner mi ojito en la sal. ¿Y qué es la sal? ¿Qué me querrá decir esto? Es lo que Dios nos quiere hablar hoy día. Lo voy a invitar a Romanos 12:2, por favor. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro del entendimiento. O sea que yo tengo que poner mis sentidos en esto, mi mente. Vamos a hablar de eso más ratito. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta.
¿Por qué? Porque Él nos ama. Él te ama a ti, Él me ama a mí, ama a los hijos de la casa, ama a aquellos que nos están viendo a través de streaming. Amén. Pero, ¿cómo me renuevo? ¿Cómo me activo para participar de este avivamiento? ¿Cómo me meto en el río de Dios? ¿Cómo me sumerjo? Muriendo al yo. Y es difícil, es muy difícil. ¿Qué pasó con aquellos que no murieron al yo en la palabra? Lo voy a invitar a escudriñar. Vámonos a 1 de Samuel y vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer 3 versículos puntuales, el 12, el 30 y el 35. Dice el capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Vamos al 30? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal yo haga, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. Vamos al 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y aquí tenemos varias lecciones que sacar. Los sacerdotes se supone que eran personas que se consagraban a Dios. Venían de la tribu de Leví, la tribu escogida por Dios para servir en su templo, en su tabernáculo primero, luego en su templo. Pero estos sacerdotes eran impíos. ¿Y sabe lo que es impío? Irreverente. No tenían respeto por Dios, no tenían temor de Dios. A causa de esto, Dios los saca del sacerdocio y promete colocar sacerdote fiel a Él, que le agrade. Aquí está hablando de Samuel, y que serviría al rey que él levantaría en Israel, que era Saúl. Más adelante Dios levanta a Saúl, lo unge como rey. Ahora, esto en el Antiguo Testamento, y ahora en este tiempo, Dani, en este tiempo sería que Dios a nosotros nos considera sacerdotes, sacerdotisas. Él dice que somos real sacerdocio, ¿sí o no? Así lo declara en la palabra. Y dice que nuestro rey, ¿quién es? Es Jesucristo. Por lo tanto, aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Cristo, Dios Padre, busca que nosotros seamos sacerdotes fieles, constantes y consagrados que agraden a Jesús. ¿Por qué? Y aquí viene, nos metemos ya un poquito más en lo que es el avivamiento. ¿Sabe por qué? Tan sencillo como porque Dios quiere que seamos el motor de su avivamiento. Usted se supone que es portador de la gloria de Jehová, porque el Espíritu Santo vino a morar dentro de usted y dentro de mí. Por lo tanto, para que un avivamiento sea genuino y no solamente sea emoción, sino que sea efectivo de poder y eficaz para los que no conocen a Cristo, debemos también quitar la piedra, o sea, quitar esto que estorba o entorpece el avivamiento. ¿Qué fue lo que los hijos de Elí no hicieron? Y lo que Elí tampoco hizo, porque él ya era viejo y porque él de cierta manera fue un poquito negligente en corregir a sus hijos, en decirles, ¿sabes qué? Esto está mal. Vamos a ver quiénes son los enemigos del avivamiento. Considere por favor que el avivamiento es un despertar espiritual y Dios siempre está dispuesto a un avivamiento, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cuáles son los enemigos del avivamiento? Falta de temor a Dios, falta de conocimiento de Dios, falta de arrepentimiento, falta de perdón, una vida desordenada en el comer, en las finanzas, en la sexualidad, etc. Todo fruto de carne, celo, ira, envidia, contienda, amargura. ¿Sabe que una vez yo le preguntaba al Señor por la envidia?
Y yo decía, Señor, la envidia, la envidia. Y ¿sabe qué? Dios me enseñó que la envidia es poner en juicio la justicia de Dios. Cuando yo envidio a alguien, yo estoy poniendo en tela de juicio la justicia de Dios. Y por eso que es tan mala la envidia y da rienda suelta a otras cosas: el orgullo, la soberbia y la rebelión. Todo fruto de carne, idolatría, la hechicería, la religiosidad y la avaricia, que es el amor al dinero. Dios dice en su palabra que el dinero no es malo. Lo que es malo es permitir darle yo una rienda suelta a mi carne para que piense que en el dinero yo tengo todo y que yo tengo que amar el dinero antes que a Dios. Mentir o faltar la verdad, escarnecer al otro. El Salmo número 1 declara en su palabra que es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Consejo de malos es hacer maldad. ¿Y qué es escarnecer? Burlarse con malicia, deleitarse en el mal de otro, desearle el mal, pelar, mentir o faltar a la verdad, injuriar y calumniar. La desobediencia a Dios a través de la rebelión y el orgullo, falta de sujeción a los líderes y pastores, menosprecio, menoscabo de enseñanza y del orden establecido de la familia y autoridades seculares. Nosotros como mujeres, y esto lo digo con plena libertad porque fue un proceso para mí entenderlo, tenemos que someternos, no de mala manera, sino que estar bajo el alero de nuestros esposos. Cristo es el sacerdote mayor, el esposo es el sacerdote de la casa. Y yo soy quien apaña a ese sacerdote, con mi oración, con mi ayuno, con una palabra profética de bendición para mi esposo. Amén. Pecados ocultos no confesados, no declarados. Blasfemia. La blasfemia, chiquillos, es tan delicada, porque la blasfemia es cuando yo cuestiono el mover de Dios. Del momento en que yo soy incrédulo para confiar en el mover de Dios y cuestionar, por eso que es tan delicado emitir un juicio, chicos. Yo estoy blasfemando y estoy ofendiendo a Dios. Pereza, física o espiritual. Yo cuando joven, debo confesarlo, era bien perezosa y me costaba un mundo. Pero una vez que conocí al hombre maravilloso que está atrás, Él me fue puliendo. Vanidad. El alto concepto de méritos propios, afán excesivo de ser admirado o considerado. Todas estas cosas son los enemigos de un despertar espiritual. Si yo no me alineo o me falta algo o estoy cojo en alguna área y estoy viendo que aquí se respira un ambiente de avivamiento, tengo dos opciones. O voy a todas con Cristo o voy a quedar atrás. Y Dios no quiere eso para esta iglesia. Dios quiere que tú, que yo, que todos juntos, pastores, liderazgo, pueblo de Dios, hijos de la casa y gente de afuera que va a llegar acá, porque va a llegar, aleluya, seamos partícipes de este gran despertar espiritual. Pero para eso, insisto, tenemos que poner de nuestra parte. Te voy a invitar a la palabra en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, si me la pueden proyectar. Dice así la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que debemos velar, velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos,
vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Dios bendiga su palabra. El pecado nos pudre de adentro hacia afuera. Por eso que Dios nos insta a través de esta palabra a ser luz, a ser hijos de luz, a procurar la luz. Dios declara en Juan, en el primer capítulo de Juan, que Cristo, el Verbo, era luz. Y que la luz en las tinieblas resplandece. Y así nosotros debiéramos procurar ser como nuestro Maestro. Él no quiere que mi alma y mi cuerpo padezcan las consecuencias de mi maldad. El pecado no se justifica, el pecado se declara. Debo buscar un encuentro genuino sin emocionalismos. ¿Cuál es la diferencia? Porque una vez que yo declaré mi pecado y me arrepentí de corazón y me meto en los ríos de Dios, ¿sabe lo que hay siempre? Un cambio. Y es un cambio de mentalidad y perspectiva. La palabra de Dios declara que el arrepentimiento es necesario para que nosotros nazcamos de nuevo. Pero ¿sabe qué? El arrepentirse debiera ser una constante en la vida de nosotros como hijos e hijas de Dios. Si nosotros no nos arrepentimos, estamos invalidando a Dios, porque Él dice que no hay justo, ni siquiera uno, que todos somos pecadores y que fuimos destituidos de la gloria de Dios, mas por Cristo tenemos entrada y estamos justificados, no para que sigamos pecando. Lamentablemente ahí tenemos un bache, porque está nuestra carne. Y nuestra carne tiene una inclinación al mal. Y combate con nuestro espíritu. Entonces, tenemos que rechazar la maldad, abrazar la verdad y la santidad, volvernos con dolor del mal camino y volver a colocarnos bajo la dependencia de Dios. Juan el Bautista decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento de corazón y dejo atrás toda malicia, todo pecado, toda maldad, todo pensamiento que no se condice o no corresponde con mi condición de hijo de luz, debe haber un cambio. Yo debo rechazarlo. No basta solamente con que lo confesé, sino que también yo tengo que disponerme para que Dios obre en mí y a través de lo que vamos a conversar a continuación se genere un cambio genuino y podamos de una vez por todas romper con toda barrera y disfrutar e instaurar el avivamiento. Porque déjeme decirle que hoy día, renuevo de gracia, Dios te está hablando a ti para que tú rompas con todo y ese avivamiento descienda y no haya quien lo pare de aquí afuera. Amén. Yo lo confieso y si usted lo cree, diga amén, declárelo y gócese. El arrepentimiento trae consigo la fe, que es una esperanza inquebrantable. La convicción o la certeza y seguridad firmes e irrefutables. Y es por eso que Dios me hablaba de la convicción durante la semana y me decía, esa palabra me sonaba y resonaba en mis oídos y decía, Señor, convicción. Y es que para que haya un cambio genuino, nosotros tenemos que tener claras cuáles son nuestras convicciones. No solamente aquí dentro de la iglesia, sino también afuera. Y es difícil, es muy difícil, pero con Cristo se puede, siempre y cuando nosotros nos dispongamos como hijos de luz. Tenemos que tener claro quiénes somos. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, no podemos actuar como nosotros queremos. No podemos decir lo que nosotros pensamos. Tenemos que llevarlo todo a las plantas de Cristo. Y nuestro pensar, antes de hablar, antes de lanzar una palabra y que pucha que cuesta, es detenerse y pensar, uy, ¿estaré ofendiendo a Dios? ¿En qué me edifica esto a mí? Entonces tenemos que tener claras nuestras convicciones. Vamos a Habacuc 2:4. Si me lo pueden buscar, por favor. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
¿Qué quiere decir esto? Amados, amadas de Dios, hijos de la casa, amados del Padre. Dice que si mi alma no es recta, no es derechita para caminar con Dios, mi alma va a tender a rebelarse, se va a enorgullecer, y el orgullo causa rebelión. Más si somos justos, que lo vamos a ver también qué es ser justo, vamos a vivir por nuestra convicción y no vamos a retroceder. Porque Dios dice en Hebreos, toma este mismo pasaje y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Cómo se sustenta mi fe? Por oír. ¿Qué tenemos que escuchar? ¿La comedia? No. La palabra de Dios. Obediencia y sujeción. La fe, viene el arrepentimiento, ¿cierto? Del arrepentimiento está la fe. Y eso me lleva a obedecer y a sujetarme. Mi fe tiene que ser llevada a la práctica. No puedo decir yo tengo fe si no me sujeto a mis autoridades. No puedo decir yo tengo fe y andar ofendiendo a todo el mundo. No puedo decir yo soy una hija de Dios y no sujetarme a mi esposo. Y eso me costó a mí aprenderlo, chicos, de verdad se los digo. Pero hoy día me gozo mucho, porque Dios me lo enseñó y lo puedo declarar con libertad. No podemos creer lo que nos conviene. El evangelio no es a medias tintas. No es esto sí, esto no me convence tanto. O vamos a todas o no vamos a ninguna. Por eso Dios nos habla de ser fríos o calientes. Porque si somos tibios, ¿qué dice la palabra? Nos va a vomitar de su boca. ¿Qué quiere decir? Nos va a rechazar. Él quiere que tengamos una convicción tan sólida, usted señorita, usted joven, los niños, usted papá, usted mamá, todos nosotros, que digamos, tú no me vienes con cuentos, porque yo sé quién he creído, sé que Él está conmigo y si yo sigo un camino de rectitud y santidad, yo sé que Dios me va a respaldar. Y esto me lleva a hablar de la santificación, y aquí nos estamos acercando a lo que es el avivamiento. Qué lindo es Dios. ¿Qué es la santificación? Rechazar el pecado. Yo tengo una naturaleza caída, que por solamente gracia y misericordia de Jesucristo yo alcancé perdón de mi pecado. Pero mi naturaleza es caída, mi naturaleza humana. Yo estoy caída por el pecado de Adán y Eva. Entonces, siempre voy a tener una inclinación a hacer lo malo. A los niños chicos las travesuras como que les llaman la atención. A los jóvenes y adolescentes de repente la malicia como que también les llama la atención. Y nosotros los adultos, ¿cuánto más? Y esa es la inclinación al mal, chicos. Esa es la inclinación al mal que tenemos como humanos. Más Dios nos dice en su palabra lo siguiente. Vamos a Josué 3:5, por favor. Quiero que lo lea conmigo. 1, 2, 3. Y Josué dijo... Podemos repetir el versículo, pero ahora con mucha convicción. 1, 2, 3. Y Josué... ¿No se alegra de esta palabra usted? ¿No se goza usted de lo que nos está pidiendo Dios hoy día? El que yo me santifique hace que yo figure íntegro y justo. O sea, me lleva a no jugarle chueco a Dios. Cada vez que yo peco, cada vez que me falta justicia, cada vez que yo falto a la verdad, cada vez que me falta integridad en mis negocios, con mis amigos, en mis asuntos, yo estoy siendo chueco con Dios o chueca con Dios. Y Dios no quiere eso. Él se duele mucho, porque Él dio a su Hijo para que yo tuviera vida. Entonces, de acuerdo a su justicia, no es justo que Él hizo pasar por tantas cosas a su Hijo para que yo le juegue chueco. Cuando soy íntegro, soy fiel. Y ser fiel es ser constante. Es ser constante. No importa, Señor, estoy en el suelo, no importa, me levanto como sea, voy. Padre, tengo una lucha con las sábanas cada jueves a las 6 de la mañana, no importa, me levanto y voy. No tengo ganas de ir a la iglesia. Ven, vamos. Estoy pasando tristeza, no importa, yo sé que Dios me va a sacar.
Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Como decía Job. Cuando soy íntegro es porque mis convicciones están claras y me vuelvo fiel, constante en mi santidad. Entonces actuaré respetando la verdad. Me vean o no me vean. No se trata de que yo figure. Se trata de que quien sea que me vea va a dar un buen testimonio y va a decir, esta persona es recta. Y te va a honrar. Pero esa honra no viene de esa persona, viene del Padre. Porque tal como veíamos en la palabra acerca de los hijos de Elí, Dios dice, yo honro a los que me... Y esto me llevaba a pensar la justicia. ¿Y sabe qué? Nosotros en la palabra de Dios en Efesios 6, cuando vemos la armadura de Dios, nosotros tenemos una coraza de justicia. ¿Y qué es la justicia? La verdad. Regirnos por la verdad. ¿Y sabe qué? Es tan importante tener esa coraza de justicia porque nos protege del acusador. Y guarda nuestra autoridad como coherederos con Cristo. Y nos va a decir que vamos a vivir en temor reverente a Jehová. Entonces, cuando yo no estoy derechita con Dios, esa coraza de justicia no es efectiva. Porque el acusador va a venir y no voy a tener esa coraza conmigo. No la voy a tener. Y eso entorpece un avivamiento. Entorpece mi despertar como hija de Dios, como hijo de Dios, como hijos del león de la tribu de Judá. Amén. Dios querrá hacerte parte de su mover, pero no podrás hacerlo en plenitud. ¿Sabe qué? Hoy en día hay cristianos, hay hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de la casa, que son muy prosperados y bendecidos, pero en alguna área, en algún punto pasa que no crecen más. Se quedan como estancados en un punto. ¿Y sabe por qué es eso? Por todo lo que hemos conversado. Hay áreas que tenemos que ponerles el ojo espiritual, no mi ojo natural, sino el ojo espiritual para ver qué es lo que está pasando. Y yo soy la primera en declararlo, porque Dios lo ha hecho conmigo y me imagino que también con usted. ¿Es posible no pecar? No. Si nosotros mantenemos santidad, vamos a rechazar el pecado, pero siempre vamos a estar proclives a ello. Por eso que es necesario que seamos firmes con Cristo. Solos no podemos dejar de pecar. En razón de lo mismo, si realmente amamos a Dios, debemos renovar nuestra mente y caminar en integridad y verdad. Conclusión. Y esto nos ayuda a meditar. Yo quiero que usted medite conmigo aquí. ¿El avivamiento es de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? ¿Qué cree usted? ¿Será que Dios baja por su inmensa bondad y misericordia y listo, estamos avivados todos? Por cierto, mira al que está a su lado y dígale, avívate. Avívate. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros intensifiquemos. Avivamiento viene de avivar. ¿Y qué es avivar? Es intensificar algo. Si yo tengo una búsqueda, entonces voy a intensificar mi búsqueda. Si yo tengo oración, voy a intensificar mi oración. Si yo quiero venir a la casa de Dios, voy a venir con más ganas. Avivar. Si me falta integridad, voy a buscar integridad. Si quiero ser más justo, voy a buscar ejercer esa justicia. Si me falta fe, voy a buscar alcanzar más fe. Porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Así que voy a estar todo el día escuchando, alimentando mi alma. Mis emociones, mis sentimientos, mis sentidos. Mi mente. Y por consiguiente, voy a empezar a caminar en la voluntad de Dios. Porque todas esas áreas de mi alma están alineadas a su voluntad perfecta y agradable. ¿Cuál es la invitación de Dios entonces?
Dios siempre está dispuesto a hacernos partícipes de un avivamiento, siempre. Debemos cultivar entonces el arrepentimiento, la fe, la obediencia, la sujeción y santificarnos en integridad y justicia. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué cree usted que durante todo este tiempo, en las distintas palabras que se han dado, porque todas están alineadas, sépalo usted, Dios nos está llamando a sacar amargura, a ejercer misericordia, a sacar pecado, a confesar, a rendirnos a Dios, a dejar que Él fluya en nosotros? ¿Por qué cree que usted que pasa eso? ¿Sabe qué? Yo observaba durante la semana y pensaba en todas las palabras. Pastor que hablaba de los pámpanos el día martes. Mario que partió hablando de cuando yo tenía pecado, por qué me caía que salía la palabra de Gedeón. ¿Y sabe lo que me decía el Señor? Me decía que es el tiempo de que tú y yo nos levantemos, despertemos espiritualmente, despertemos la mujer y el hombre espiritual y nos levantemos para vivir momentos y tiempos de gloria. Dios se está manifestando en esta casa, joven y señorita, hombre, mujer, pastores, liderazgo. Dios se está moviendo en esta casa. Y a usted le consta, pero sabe que el mover de Dios podría ser mayor todavía si nosotros de una vez por todas definimos tener nuestras convicciones claritas y nos alineamos al tiempo de Dios. Y dejamos ya de estar dormidos y nos levantamos y despertamos nuestro espíritu y decimos: Señor, yo hago compromiso contigo de que yo quiero ser parte de ese avivamiento, de que yo no me voy a dejar vencer por el pecado, por un desánimo, por las pruebas, por las circunstancias. Y voy a buscar la santidad. Y yo me gozaba cuando cantaba la banda, porque la primera alabanza que cantaban era celebrando la santidad de Dios. Y es la misma santidad que nosotros deberíamos buscar, iglesia. Si queremos que Dios se mueva con poder más aún, ¿cómo no vamos a buscar esas cosas? La pregunta para ti es: ¿tú quieres ser parte del avivamiento? Sabes que Dios es prudente. Él no te va a obligar. Él no te va a obligar. Pero si tú quieres ser parte del avivamiento, si tú que vienes llegando a lo mejor por primera vez y te enfrentaste a esta palabra y fue como ¡guau! ¿Sabes qué? Te invito, porque Dios está esperando que tú te levantes y te alinees con Él. Que te alinees al nuevo tiempo que hay aquí en espíritu y en verdad, en renuevo de gracia. Si no te has alineado aún, si ves que hay alguna circunstancia, alguna piedra que está entorpeciendo tu llamado a ser partícipe de este avivamiento, yo te invito, te animo a que tú consideres esto, que lo medites en tu corazón. No importa que seas niño, no importa que seas joven o señorita, no importa cuánto hayas pecado antes, porque por eso está Dios aquí. Y si Dios te está hablando del avivamiento es porque quiere que tú seas parte, ¿o no? Vamos a Marcos 1:15, ya estamos terminando. Diciendo: el tiempo se ha cumplido. Renuevo de gracia, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, corregid todo lo que tengas que corregir y cree en el Evangelio, que es la buena nueva. Aquí hoy se planta un avivamiento. Y si tú quieres ser parte de eso, yo te invito a que tú pases a este altar. Te rindas ante la presencia de Dios. Converses allí con Él. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Le voy a pedir a Multimedia que